Vamos a seguir hablando sobre el apartado. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a analizar el pasaje de la parábola del hijo pródigo. Gloria a Dios. Hay muchos hijos pródigos dentro de la iglesia también, hermano. Ya no sienten la presencia de Dios y están ahí, pero están apartados de Dios. Ya no ven esas mismas riquezas. Cuando oraban, cuando sentían la presencia de Dios, cuando danzaban, cuando hablaban en lenguas, cuando era el primero que estaba en la congregación buscando la presencia de Dios, cuando sentía que Dios lo llamaba, ahí estaba presto en la madrugada para orar. Todas esas cosas se han perdido poco a poco. ¿Lo tienen, hermano? Lucas capítulo 15, el verso 11 en adelante dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, hijo de su padre, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arruinó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que se apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad del mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Aquí habían un hombre que tenía 2 hijos. Amén. Uno, el menor, fue el que le pidió a Dios que ya le dieran la herencia. Dame la herencia, papá, la necesito. Pero él recibió esas ganancias, esos bienes, y no muchos días el menor decidió irse lejos de la provincia. A una provincia decidió apartarse, decidió irse del lugar donde él estaba cómodo, del lugar donde él tenía todo. Él pensaba que todo estaba bien. Decidió irse de su padre y de su parentela. Y dice la Biblia que cuando se fue apartado, allí desperdició todos sus bienes, desperdició toda esa herencia que el padre le había entregado. Lo malgastó en el pecado, en la perdición,
lo gastó en mujeres, lo gastó todos sus bienes en este mundo de perdición, gastó su dinero. Y este hombre, cuando vino el hambre, cuando vino la escasez, le comenzó a faltar estos bienes. Comenzó a sentir ya el estremecimiento económico de su vida por causa del pecado. Comenzó a descender, porque una de las cosas que trae el pecado es que vamos a descender espiritualmente y vamos a descender económicamente. El pecado trae consigo ruina, y eso es lo que tenía este hombre. Había obtenido ruina por causa del pecado, por causa de apartarse de su padre. Y dice la Biblia en el verso 15 que y fue y se arruinó a uno de los ciudadanos, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Hasta qué extremo llegó este hombre? Su ruina, que llegó a apacentar cerdos. Para los judíos esto es aberrante. Criar cerdo es lo peor. Es más, ellos no comían cerdo porque los cerdos eran inmundos. Era lo inmundo, era lo peor. Para los judíos eso era la porquería más grande de este mundo, por decirlo así. Era lo inmundo, hermano. Es decir, que este hombre tocó profundidad. Este hombre llegó hasta lo inmundo, a apacentar ovejas. Es más, dice la Biblia que él deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos. De aún del alimento que comían los cerdos, quería comer. El pecado, hermano, nos lleva hasta este extremo. Hay personas que están apartadas y llegan al extremo de comer de las algarrobas de este mundo. Llegan al extremo de las profundidades del sexo, a la orgía, al pecado más aberrante ante los ojos de Dios. Comienzan a comer de esas algarrobas. Comienza a comer comida de cerdo, comida de pecadores. Ese es el extremo del pecado cuando la persona se aparta de Dios, hermano. Llegan a lo más profundo. Tienen un mundo lleno de oscuridad. Y un mundo de oscuridad, y le va a hacer falta ¿a quién? Al Padre, como cuando estaban buscando la presencia de Dios. Porque esto fue lo que llegó a sentir este varón cuando llegó a comer las algarrobas de los cerdos. Comenzó a decir: en la casa de mi padre había abundancia de pan. Aún los jornaleros, que eran los servidores de aquel lugar, de la propiedad del padre, jornaleros, trabajadores del padre, comían mejor que este hombre que estaba comiendo de la comida de los cerdos. Hermano, qué cosa tan tremenda. He visto personas cuando se apartan llegan a una profundidad tremenda. Dice la Biblia que el postrer estado de ese varón viene siendo peor que el anterior. Muchas personas que fueron rescatados de la droga y se apartaron nuevamente llegaron a ser peor, porque 7 espíritus peores, dice la Biblia, van a poseer este varón. Y esto lo que va a ocasionar a que llegue a lo más profundo del pecado. Aún aquellos drogadictos que han llegado otra vez nuevamente a las algarrobas de este mundo han hecho lo peor. Y muchos han llegado al homosexo. Nunca habían sentido placer de un hombre hacia otro hombre y comenzó a despertarse eso, porque habían 7 espíritus peores. Y este hombre estaba viviendo algo tremendo, hermano. Después de tenerlo todo, imagínese, hermano, la comodidad de este mundo. Por ejemplo, en la actualidad podemos ver la comodidad de tener un automóvil, de tener dinero, de tener fincas raíz, de tener un cuarto acondicionado donde no hay calor ni nada, sino un aire acondicionado, un televisor LCD de 48 pulgadas
Imagínense, esa más o menos era la comodidad de este varón. Y resulta que lo perdió todo por apartarse del Padre. Me voy, porque a veces el problema de la persona que se quiere apartar es porque quiere hacer y cumplir su deseo. Una de las cosas que nos aparta de Dios es el deseo nuestro, el deseo de lo que yo quiero, de lo que yo quiero cumplir. Y ese es el enemigo de muchos hermanos. Cuando yo deseo hacer las cosas que a mí me placen y no las que Dios quiere que hacer en su voluntad en mí, ya comienzo mal, ya comienzo a apartarme de las cosas de Dios. El apartarse no es de un momento a otro. Cuando el proceso para apartarse de un varón comienza cuando dejamos de, número uno, orar. Hoy no oro, mañana sí. Ya va un día sin orar. Y resulta que al día siguiente no. Ayer no oré, hoy tampoco, mejor mañana. Y ya van 2 días que Satanás te ha quitado. Y a veces no es la culpa de Satanás, sino la culpa nuestra. Entonces, puede ser culpa de nosotros o culpa de Satanás. Pero más bien es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Entonces, un día que nosotros dejemos de orar es un día que nos quita fuerza, porque la oración nos da fuerza. La oración da vigor a nuestro espíritu. La lectura de la palabra también no la podemos aplazar, porque ese va a ser la pequeña gota que va a ser quitada poco a poco, y cuando venga a ver está seco. Se lo cuento porque en mi vida personal, antes de alejarme de las cosas de Dios, una de las cosas que decía yo era: hoy no voy a orar, mañana sí, porque estoy cansado. Entonces me sentía agotado físicamente después de llegar de labores, y yo decía: voy a aplazar la oración. Y así mismo decía: voy a aplazar la lectura de la palabra. Pero yo veía que Dios respaldaba cuando yo predicaba, respaldaba cuando yo alababa a Dios, cuando me iba a predicar en las calles, Dios respaldaba. Pero lo que no sabía era que lo que yo oraba, lo que yo sembraba en oración, en ayuno, lo estaba viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a dar yo mañana? Lo que yo siembre hoy. Si yo voy a sembrar oración, lectura de la palabra, búsqueda de Dios, voy a recoger mañana esa unción, esa preparación de Dios de mi vida, y voy a manifestar el poder de Dios. Por eso que muchas personas empiezan con fuego, empiezan buscando a Dios, y ve que Dios los respalda, se confían, menguan la oración, mengua la lectura de la palabra, y comienza a secarse su vida espiritual. Y cuando ven a ver, ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no buscan su presencia. Así le estaba pasando a este varón. Se confió de sus riquezas, las riquezas que le había dado el Padre. Se confió este varón porque pensaba que esas riquezas le iban a durar mucho ahí en ese lugar, en esa provincia donde él se apartó. Pero resulta que le tocó la puerta de la ruina. Se le acabó sus bienes, se le acabó su riqueza, y quedó seco, y vino hambre a su vida. Sus puertas se cerraron. No había nadie que le ayudase a este varón. Su pecado lo hundió a lo más profundo del barro de los cerdos. Se revolcó con los cerdos, mi hermano. Por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, lo arruinó espiritualmente y lo arruinó económicamente. Hermano, hay 2 manifestaciones de Dios cuando el hombre se aparta: ruina espiritual y ruina material. Y la puerta se cierra, hermano. Cuando Dios cierra, hermano, nadie abre. ¿Y sabes por qué Dios cierra las puertas?
porque Él solamente va a abrir una puerta, que venga al lugar del Padre arrepentido y reconociendo su pecado. Y este hombre, cuando ya quedó sin nada, mi hermano, que Dios es tremendo, hermano, le quitó todo sus bienes, reconoció: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y este hombre dijo que iba a ir a su padre y le iba a pedir perdón. Ya está el hambre, hermano. ¿Cuántos han sentido hambre? Y el hambre sin plata es tremendo, hermano. 50 pesos alcanza para una bolita, ¿cierto?, de coco. Pero al menos te mengua el hambre, hermano. Yo he vivido eso, hermano. Cuando me alejé de Dios, yo sentí un hambre, pero un hambre espiritual. Sentí que todo lo que tenía, la llenura de Dios, sentí tristeza en mi corazón, sentí soledad. Y aún muchas personas se me acercaban, pero no sentía lo mismo. Me era difícil llegar a la iglesia, porque yo decía: me van a acusar, me van a decir, me van a señalar. Te fuiste, te perdiste, pecaste, ¿qué vienes a hacer tú acá? Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Y este hombre, yo estoy casi seguro que estaba peleando con su mente de volver a casa nuevamente, porque eso es lo que el apartado piensa siempre, hermano. ¿Será que me van a decir y me van a despreciar, me van a señalar mi pecado y me van a decir: tú no sirves para nada? Pero déjame decirte algo, hermano. Satanás es el que acusa, Satanás es el que señala, pero Jesús nos espera con sus brazos de misericordia. Y damos gloria a Dios porque este varón reconoció. Dios lo llevó al extremo de reconocer y de valorar lo que él tenía antes. Me acuerdo que yo, cuando comencé a sentir esa tristeza y esa necesidad de buscar otra vez a Dios, yo dije: verdaderamente, cuando yo tenía esa riqueza, yo sentía un gozo en el Señor, y las puertas se abrían, y las puertas de la empresa se abrían, había negocio, y gloria a Dios, había abundancia. Y yo comencé a reconocer, y yo dije: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y una de las cosas que les voy a decir: el pecador, el que es apartado, conoce la Biblia, hermano, conoce la palabra. Me acuerdo que mi hermano Ronald fue a visitarme, hermano, y yo le decía: amén, hermano, ya yo sabía. Porque uno ahí mismo, Dios le dice las cosas: mira que no cojas por acá. Pero cuando yo me aparté, yo le doy gracias a Dios porque no fui a las profundidades de los cerdos. Yo de la casa no salía porque me daba miedo, porque yo sabía que si salía, Satanás era a buscarme, a matarme, porque yo conocía la palabra de Dios. Y lastimosamente hay muchas personas que han tocado las profundidades y les es más difícil llegar a los pies del Señor. A pesar de que yo no estaba comiendo de esas algarrobas del mundo, andaba encerrado en mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, yo tenía una gran necesidad, tenía hambre, mi espíritu deseaba algo y no sabía cómo saciar esa hambre, no sabía cómo saciar esa sed. Me hacía falta algo, me hacía falta Jesús, me hacía falta el Espíritu Santo, me hacía falta el Padre que me consolara, que me dijera una palabra de vida. Y este hombre, cuando llegó a reconocer esto en este extremo, llegó a la casa del Padre humillado ante la presencia de Dios y reconoció su pecado y le dijo al Padre:
Cuando él se fue acercando, dice la Biblia que a lo lejos lo vio el padre y no esperó que llegase a la casa. Cuando este hombre, el padre, llegó a correr a buscar a ese hijo que estaba perdido, y se movió a misericordia, dice la Biblia, y corrió. Imagínense esa escena, cuando el padre vio de lejos a su hijo, la alegría de este varón y esa fuerza que le llenaba de alegría, fue inmediatamente a correr a buscar a su hijo. Y dice la Biblia que lo abrazó. Cuando llegó a encontrarse con su hijo, lo abrazó y le besó. Dios se movió a misericordia ahí y trajo a su hijo a casa, y lo primero que le dijo: vístanme a este mi hijo, vístanle, colóquenle un vestido, colóquenle un anillo. Todo lo que había perdido este hombre, todo lo que perdió, sus bienes, el padre se movió a misericordia y le devolvió aún más, porque había regresado un hijo que se había perdido. Había regresado aquel hijo que desobedeció, se perdió y había muerto, como lo dijo él, pero ahora ha revivido. Imagínese la alegría del padre cuando el apartado llega a los pies del Señor. La alegría de los hermanos, la alegría del pastor, la alegría de los líderes, todos se regocijan. Y el Padre que está en los cielos, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas. Comenzaron a hacer banquetes, hermanos. Maten, porque vamos a comer hoy. Maten a esos animales que hoy vamos a comer. Hoy vamos a hacer fiesta. Damos gloria a Dios. Gallina que había por ahí, pavo, eso lo sacrificaron porque iba a haber buena comida, hermano. Pero resulta que había un varón, el hermano de él, se enteró porque había bulla, había un sonido de fiesta, y comenzó a preguntar el hermano de este hombre: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué esta fiesta? ¿Por qué esta algarabía? Y le preguntado: ¿tú no sabes? Tu hermano ha regresado. Y este hombre se enojó, hermano. Se enojó porque el hermano regresó y le reclamó al padre: hombre, si él se revolcó en el pecado, si él hizo y deshizo, desperdició todos sus bienes, se acostó con mujeres, con rameras, hizo de las suyas, y comenzó a reclamar. Y el padre le respondió: hijo, tú siempre has estado conmigo, pero él no estaba con nosotros. Ahora él estaba muerto, ahora Dios lo ha revivido. Qué diferencia, hermano. De pronto el hijo no disfrutó todo ese momento que aquel hermano estaba todo el tiempo con el Señor. Que no seamos como este varón cuando aquellos hermanos que están apartados regresen, porque algunos de aquellos apartados son pastores, son ministros del Señor, son evangelistas del Señor, y Dios le va a devolver el cargo, hermano. Dios le va a vestir nuevamente de poder. Dios nuevamente lo va a revestir como el evangelista, lo va a revestir como el pastor, lo va a revestir como aquellos ministros, como cuando eran antes, y aún mejor. Dios los va a seguir usando en gran manera, hermano. Gócese en el Señor cuando un apartado se arrepiente y reconozca de su pecado y venga arrepentido a los pies del Señor y restablezca su vida espiritual y comience a servir al Señor. Tenemos que gozarnos, hermano, cuando vengan estos hermanos aquí arrepentidos y convertidos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no debemos despertar envidia acerca de esos hermanos. Por el contrario, ustedes han estado aquí con el Padre mucho tiempo y han disfrutado del Padre. Y si no lo han disfrutado, mi hermano, ya no es culpa mía. Pero usted que está aquí en casa, aproveche los bienes del Señor, aproveche las riquezas del Señor. El hombre que se va a apartar, hermano,
no aprovecha eso, desperdicia la comida. Somos como el hijo malcriado que comemos y botamos la comida, ¿cierto? Así muchas veces somos, desperdiciando la comida del Señor, el banquete que Dios nos da todos los días, todos los servicios, miércoles, viernes, sábado, domingo, todo ese banquete espiritual que Dios nos da. Y ahora a través de la radio, hermano, ese es alimento espiritual que Dios nos está dando día tras día. Es el alimento que nos va a hacer crecer a la estatura que Jesús quiere que nosotros crezcamos, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Hermano, la Biblia también habla de la moneda perdida, hermano, una parábola. Está en el verso 15 al 8. Si usted se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en la casa, pero le voy a parafrasear. En Lucas capítulo 15, 8, dice la Biblia de la parábola de la moneda perdida, hermano. Si usted tiene un billete de 10,000 en su bolsillo y resulta que ese billete se le perdió, mi hermano, ¿qué hace usted? Y resulta que es los únicos 10,000 pesos que usted tiene. ¿Qué hace usted? Diligentemente va buscando para ver dónde fue que dejó el billete. ¿A quién se le ha perdido un billete? A mí se perdió uno grande. Y me dolió, hermano. Un billete de 20,000 y era el único que yo tenía. Y eso duele, ¿cierto que sí? Cuando tú estás en las duras, duele cuando se pierde un billete. Hermano, ¿qué hace la persona cuando se le pierde un billete, por ejemplo, de 10,000? Voy buscando enseguida dónde fue que se me perdió, ¿cierto? Diligentemente me acuerdo dónde estuve yo. Yo creo que estaba allá en el restaurante este del Boulevard de Simón Bolívar. ¿Cómo que se llama? La Terraza del Sabor. ¿Será que lo dejé allá? No, por allá no fue. Pero busco diligentemente dónde está el billete, ¿cierto? Pero resulta que cuando se pierde el billete, no es casual de gozo, sino de tristeza. Nuestra sonrisa se coloca como triste, ¿eh? Se convierte en tristeza. Ya no hay sonrisa en nuestro rostro, nuestra mirada se cae. Bueno, y resulta que cuando ves y encuentras el billete, ¿cómo te coloca la cara? Sonrisa, oreja a oreja, ¿cierto que sí? Ay, encontré el billete, ¿cierto que sí? Qué alegría. Bueno, resulta que al Señor se le había perdido una oveja y no fue causal de gozo para el Señor, sino de tristeza. Se puso triste nuestro Señor. ¿Cuánta tristeza no tiene el Señor cuando aún dentro de la iglesia estamos apartados de Él? Ya no sentimos su presencia como antes, ni cuando decías uno dentro de sí y hasta danzaba en las ofrendas, ¿cierto? Hay gente que se gozaba y hasta en las ofrendas danzaban. ¿Y quién los detenía, hermano? Ya no existe ese primer amor. Quería ser primero en la banca para sentir la presencia de Dios. Quería ser primero en llegar en el altar de Dios cuando llamaban, hacían el llamado en el altar, el predicador. Quería ser primero en predicar. Quería ser primero en todo. Y ya todas esas cosas fueron menguando. Le hemos quitado y le hemos quitado y le hemos quitado poco a poco en nuestra vida espiritual la oración, la búsqueda. Y esas cosas van descontando y van quitando fuerza de nosotros. Y cuando al final de todas estas cosas nos damos cuenta que estamos secos. Y cuando estamos secos no hay nadie que nos ayude. Únicamente el Señor es el que nos puede sacar de esa sequedad, hermano. No esperemos a que lleguen esos momentos
de quitar esa oración. No podemos quitarla, hermano. Si estoy cansado, me pongo en pie, hermano, porque si te colocas de rodillas te duermes. Me coloco de pie y comienzo a orar. Y comienzo a hacer guerra espiritual. Y cuando venga a ver, se te quita el sueño. Y después caes quebrantado en la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, porque estoy cansado. Pero cuando tú comienzas a reclamar a Dios y reconocer tu debilidad, el Espíritu Santo te toca. Y comienzas a quebrantarte en la presencia de Dios. Y comienzas a sentir el gozo del Señor. Y cuando venga a ver, no duermes. Porque estás en la presencia de Dios, hermano. Así que hay que vencer, hermano, el cansancio. Una de las cosas cuando la persona se aparta es que hay cansancio, hay fatiga, hay desgano. Y otra cosa que tiene el apartado es que conoce la palabra de Dios. Sabe la medicina, pero no recurre al médico. Tremendo, ¿eh? Entonces va uno gozoso a predicar el apartado y el apartado termina explicándole la palabra. ¿Cierto que sí? Yo una vez me encontré con un apartado en estos días. Y apenas lo vi, porque yo estaba orando por él, y dije, Señor, me lo quiero encontrar cara a cara. Y me lo encontré, hermano, en un almacén XYZ. Me lo encontré y Dios me dio la palabra enseguida. ¿Sabes qué fue lo que le dije? Arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno. Pues fue la palabra que Dios me dijo que le dijera a él. Y ahí estaba con la mujer que no era su esposa. Y él me quería dar la espalda. Y la mujer esa me dijo, mira, si ahí está tu amigo, atiéndelo. Volteó así. Ah, sí. Y yo le dije, nada más te quiero decir una cosa. Tú conoces la palabra. Arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno. Ese hombre era así, bien, musculoso. Hoy está delgado, hermano. Era grueso. Que yo decía que era uno de los más fuertes aquí de la congregación. Pero me dio tristeza cuando lo vi delgado, totalmente delgado. Su cara desencajada, su rostro oscuro, apartado, hermano, totalmente. Hundido en el pecado. Cuando yo le dije esas palabras, él empezó a quebrantarse, pero como estaba la esposa ahí, no quería que se enterara. Decidió irse enseguida. ¿Qué habrá hecho Dios ahí? No sé, pero Él conoce la palabra. Cuando vayamos a predicar un apartado, oremos a Dios primero. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a él? No lo dejé hablar, solamente le dije, arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno. Así que, hermano, las cosas son serias. Y Dios en este tiempo está llamando otra vez a sus ovejas. Las está buscando. Porque Cristo viene. Cristo viene. Muy pronto va a haber un banquete. Cuando Dios recupere a su iglesia, recupere lo que se había perdido, lo que Satanás robó, entonces va a haber un banquete en el reino de los cielos. Va a haber un gran banquete, una mesa blanca, hermano. Un mantel blanquísimo. Y va a estar detrás de la silla el nombre inscrito suyo. Amén. Alfonso Zamora e hijos. Gloria a Dios. ¿Quién quiere eso? Y te entregan una corona. A este varón le entregaron un anillo y un vestido nuevo. Dios nos va a entregar unas vestiduras blancas y resplandecientes allá en los cielos. Y va a entregar coronas, hermano. Al que usted menos se imagina, hay una corona grande con bastantes piedras preciosas. Y yo creo que son esas mujeres que
de rodillas buscan al Señor y oran por las almas, no creo que sea un evangelista, no creo que sea un pastor el que reciba coronas así. Hay personas que usted no saben y hacen más en la oración, orando por aquellos apartados, orando por los pastores, orando y orando y orando y orando y orando. Van a recibir una corona bien hermosa, con bastantes piedras preciosas. ¿Usted lo quiere, hermano? Hay que servir a Dios. Hay que negarse a este mundo, a las algarrobas que ofrece este mundo. Yo tengo que decirle no al pecado y sí al Señor. Porque Dios nos entrega riquezas, Dios nos entrega bienes, y son bienes no materiales, sino bienes espirituales, que es su palabra. No todo el mundo tiene la paz que usted tiene. El mundo no tiene paz. La única forma que nosotros recibamos la verdadera paz es en Jesús. El apartado no tiene paz, hermano, porque desperdició sus bienes. Ya no tiene gozo, el gozo que tenía antes. Ya no tiene la misma alegría que tenía antes. Ya no tiene esa reverencia ante Dios. Ha perdido la reverencia. Son cosas que tienen el apartado. Yo sé que muchos aquí no se quieren apartar, pero pregunto, ¿por qué te has alejado del Señor aún estando en la iglesia? ¿Por qué ya no buscas al Señor como antes? ¿Te acuerdas cuando comenzaste a hablar en lenguas, los que hablaban en lenguas? El primer día lo deseabas y ya no lo deseas como antes. ¿Te acuerdas la primera vez que comenzaste a danzar y ya se te olvidó ese momento cuando Dios te brindó el danzar en el Espíritu? ¿Te acuerdas el día que tú aceptaste al Señor en tu corazón y te quebrantaste en su presencia y comenzabas a sentir eso hermoso de Dios, ese Santo Espíritu dentro de ti que te tocaba y te ministraba y no te cansabas de llorar ante la presencia de Dios? ¿Te acuerdas? Volvamos a eso, hermano. Volvamos a esos momentos del primer amor. Regresemos nuevamente a buscar a nuestro Señor, porque es tiempo de que llenemos nuestra lámpara de aceite. Es tiempo que nosotros busquemos al Señor velando y orando en todo tiempo, porque nuestro Señor viene. Nuestro Jesús viene. Viene por su esposa, viene por la novia, que es su iglesia. ¿Cuántos son la novia del Señor? ¿Cuántos son las novias del Señor? ¿Cuántos van a estar siendo invitados de la boda? No, yo no soy invitado, hermano. Somos partícipes de la boda. Nosotros somos ¿cómo le digo? Los protagonistas, los anfitriones. No, somos protagonistas, ahí mismo. Somos la novia. Nosotros no nos vamos a ser invitados, hermano. Bueno, por mi lado no quiero ser invitado. Queremos que seamos la novia, hermano. Así es. ¿Cuánto están esperando al Señor? Y para esperar al Señor, ¿qué tengo que hacer? Orar, hermano. Leer la Biblia. Buscar a Dios. Eso es llenar de aceite la lámpara. Cuando la lámpara escasea el aceite, ¿qué pasa? La mecha, por lo general en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, no hay lo que había hoy en día, que es las linternas, luces, energía. No existía eso, hermano. Eran lámparas para en medio de la oscuridad alumbrar y poder ver en la oscuridad. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando escaseaba el aceite, la mecha se apaga. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestra vida de aceite, de presencia de Dios, de palabra, de oración,
aceptar la exhortación de Dios, aceptar la disciplina de Dios. Estoy llenando la lámpara de aceite. Estoy llenando mi vida de aceite. Entonces, entre más aceite haya, va a estar encendida en todo tiempo la lámpara. ¿Cuántas lámparas tienen aceite? Bueno, necesita más aceite porque ya se está acabando. Todos los días tenemos que llenar de aceite nuestra lámpara. Amén, hermano. ¿Qué le pasaron a las 5 insensatas que se durmieron, cabecearon y se le olvidó llenar el aceite? En cambio, las otras sí estaban encendidas, estaban velando, estaban orando y su aceite estaba ahí, siempre en el mismo nivel. Tremendo, hermano. Vamos a perseverar en Dios. Vamos a reconocer siempre delante de Dios de que tenemos que buscarle siempre, llenando nuestra lámpara de aceite, hermano. En cuanto a la exhortación, aceptemos la exhortación de Dios, hermano. ¿Cuántos son expertos en exhortación? Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, yo desde que empecé es exhortación, hermano. Pero gracias a esas exhortaciones, Dios me moldeó mi carácter de buscar más a Dios. Usted sabe que le exhorten en voz alta delante de personas. Es duro, ¿cierto? Uno termina así, cabizbajo. Pero el Señor colocó un corazón en mí de ir cabeza arriba. De ir cabeza arriba. De frente. Acepto esta exhortación porque los que se humillan serán exaltados. Pero hay unos que son respondones, que le contestaron y contesta también. Aún le contestan a los jefes, hermano. Dios una vez me probó con una jefa. Eso fue hace años, en el 99. ¿Qué jefa? Y ella me gritaba así de frente: ¿por qué tú no hiciste esto? Y yo nada más hacía así. Y de repente ella iba menguando el enojo poco a poco, hasta que cesaba. Y me decía: Leonardo, ¿por qué hiciste eso? Pero ella se daba cuenta de que yo no le respondía. Y eso le da más rabia a la persona que usted no le responda nada. El silencio tiene poder, hermano. Hay que callar. Hay que saber callar. Cuando me exhortan, hay que callar, hermano. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy llenando mi lámpara de aceite. Estoy pasando la prueba del Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer en nuestra vida espiritual, hermano, para no llegar a ese extremo de este varón hijo pródigo. El hijo pródigo se confió y nosotros no tenemos que confiarnos. En la riqueza que Dios nos da, no tenemos que confiarnos. Si Dios me dio el hablar en lengua, tengo que buscar más allá del hablar en lenguas. Si Dios me dio el danzar en el Espíritu, tengo que buscar más allá de danzar en el Espíritu. Tengo que decirle: Señor, quiero más. Señor, quiero más. Señor, quiero más. Quiero pasar a otro peldaño. Quiero pasar a otro nivel. Quiero saber más de tu palabra. Quiero saber más allá de las cosas del reino de Dios. Y vas a ver que nuestra vida va a ser de victoria en victoria. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esa vida de victoria? ¿Cuántos quieren esa vida de victoria? ¿No parece, hermano? ¿Cuántos quieren esa vida de victoria, hermano? Colóquese en pie, hermano. Acordémonos de que el hijo pródigo tenía todo, hermano. Todo lo que se decía, todo, no le faltaba nada. El desayuno lo tenía ahí en la mesa. Me imagino que a este varón los servidores le llevaban el alimento
lo atendían, le llevaban las sandalias. Este hombre estaba cómodo, hermano. Las riquezas de Dios son grandes en Cristo Jesús. Nosotros estamos en lugares celestiales donde Dios nos colocó. Dios nos coloca en lugares como real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Somos sacerdotes del Señor. Estamos en lugar de privilegio. No dejemos apagar eso, hermano. Ese lugar de privilegio, no dejemos que nos quiten de ese lugar. Está en nosotros en permanecer en ese lugar de privilegio, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos en tu presencia, Dios. Si tú has reconocido hoy, mi hermano, que necesitas valorar las riquezas de Dios y quieres más de Dios, llenar tu lámpara de aceite, hoy es el día en que Dios quiere darte fortaleza, quiere darte esa fuerza que tú necesitas para seguir perseverando en la oración. Aquí está el altar. Aquí está el altar porque Dios quiere hacer cosas contigo. Ven, Jesús te llama con brazos de misericordia. Con brazos de misericordia porque Dios es grande en misericordia, aleluya. Él está aquí. Él está aquí y conoce tu debilidad. Él conoce nuestras debilidades, mi hermano. Él tiene misericordia de nosotros. Hoy es el momento que tú te llenes de Dios. Hoy es el momento que tú recibas de Dios esa fuerza extra que tú necesitas. Ya te cansaste de buscar a Dios. Has menguado muchas veces en la lectura de la palabra. Dices en tu corazón, estoy cansado, necesito descansar. Pero déjame decirte que las fuerzas vienen de Dios, no de los hombres. Gloria a Jesús. Ahí donde tú estás, habla con Dios. Reconócelo. Reconócelo. Reconoce tu debilidad delante de Dios. Pide la ayuda ahí donde tú estás. Pide la ayuda. Invitamos a los líderes que me ayuden a orar. Ahí está el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Ya el Espíritu Santo está tocando las vidas ahora. Dios es hermoso, ¿sí? Dios es misericordioso, aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Has reconocido hoy tu debilidad. Has reconocido de que sin Dios no puedes hacer nada. Pero hoy Dios, que es grande en misericordia, te llena del aceite. De un vino nuevo te llena hoy el Señor. Vino nuevo, Señor. El vino que viene del cielo, aleluya. Dios te está tocando, aleluya. Dios te está derramando ese vino. Recibe del vino de Dios. Recibe del vino de Dios. Recibe del vino de Dios. Recibe, mi hermano, recibe. Recibe del vino. Recibe del vino. Del vino que viene del cielo. El vino que da fuerzas. El vino que da vigor. El vino que da gozo. El vino que da paz. Se llama el Espíritu Santo, aleluya. Se llama el Espíritu Santo. 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 Espíritu Santo toca. 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 Toca Espíritu Santo.
Santo, aleluya. Toca, Espíritu Santo, toca, 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 toca. Da fuerzas a esta mujer. Dale fuerza, Señor. Mira sus debilidades, Señor, para buscarte. En el nombre de Jesús, fortalece su oración, fortalece su búsqueda. Llévate la duda, Padre, porque la duda ha llegado a su vida. Y ahora, Dios, tú le llenas, Señor. Ahora, Dios, tú le llenas, Espíritu Santo. Tú le llenas, Espíritu Santo. Tú le llenas. Llénate de Dios, 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 mujer, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Y calamanza que igualó, amansa llama. Imdrebebebéis aquí a la vasalla, canda la vasalla. Y que te rebebebeis aquí amansa que igual. Tengo grandes cosas para ti, varón. Tengo grandes cosas para ti, varón. Y se rebebebe que andará vasalla, varamaya. Pero entrega el corazón, entrega el corazón tuyo a mí. Y se rebebe y sacanda la vasalla. Entrégame este corazón, entrega este corazón, aleluya. Entrega el corazón a Jesús, entrega el corazón a Jesús. Y shalabas, ojalá, y que te le veis sacata la vasalla, socataya mansa que iba. Pondré palabra de poder sobre tus labios, varón. Pondré palabra de poder en tus labios. Porque cosas grandes haré contigo. Pero transformaré tu corazón. Mudaré muchas cosas que hay en ti. Búscame. Busca mi rostro. Busca mi presencia. Porque ahora recibirás de mi poder. Recibirás de mi poder, porque soy real. Soy real. Y sacata la mansa que iguatoria mansa que igualojata la mansa. Y que teremense que anda la vasalla y anda la vasalla. Joven, si que ta la mansa que igualó cataya mansa que igual. He aquí yo te he llamado y sé que te le mensa aquí a la vasalla. Te he llamado y te he escogido desde el vientre de tu madre. Y sé que te rebesa cata la mansa aquí a la vasalla. Y que te remensa aquí anda la vasalla. Hoy sentirás mi presencia, hoy sentirás mi poder, hoy sentirás de que yo soy real. Y sé que te romandaya mansaqueigua, uy que te remense que ya la llama. Mi Espíritu Santo está sobre ti, mi Espíritu está sobre ti, mi Espíritu está sobre ti. Y catalamansa que iguaso catalamansa calla. He aquí que yo soy el que te lleno, he aquí que yo soy el que te llamo, he aquí yo soy el que soy. Y sacatalamansa que iguaso catalamansa que recibe, 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 recibe. Y alaba, sama, alama, canda. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Recibe, 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 recibe. Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios. Danza, 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 danza como David, danza como David, danza como David, como David, como David, como David, como David, como David danzaba, como David, como David, como David, como David. Y sarraba sama canda la vasalla. Ahí está el poder de Dios, aleluya. Mira qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Te está llenando, te está llenando, te está llenando. Danza, 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 danza. Hay fuego, hay fuego, hay fuego en tu vientre, hay fuego de Dios. Ahí está, ahí está. Te está quemando el fuego, te está quemando el fuego, te está quemando el fuego, te está llenando el fuego, te está llenando el fuego. Ahí está, ahí está, ahí está. Llena, llena, llena más. Más, 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 más de ti. Aleluya. Más de ti, Señor. Aquí hay fuego de Dios. Dios va a dar experiencias espirituales.
Llena, Espíritu Santo, ahora. Dios, llena, 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 llena. Llena en esta hora, llena, llena, llena. Llena, Espíritu Santo de Dios, llena, llena, llena. Llena, 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 llena. Nuevas experiencias en Cristo Jesús. Nuevas experiencias ahora. El fuego tuyo ahora. El fuego tuyo ahora. Ahora desciende sobre su vida. Y catarrama sanda la vasalla. Enciende esta lámpara, Padre. Enciende, enciende, enciende. Enciende ahora. Enciende ahora. Y alabasama la macanda la vasalla. Manda fuego, manda fuego. Danza, danza, danza en el Espíritu. Danza en el Espíritu ahora. Danza en el Espíritu ahora. Danza en el Espíritu ahora. Ahora tócala, tócala, tócala. Tócala, Espíritu Santo, tócala. Tócala, 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 tócala ahora. Mueve sus pies, Espíritu Santo, ahora. Y catala avanza que igualoja. Y que rebebe sacata avanza. Y se rebebe salababa. Mueve, mueve, mueve ahora, Señor. Ahora, Espíritu Santo, tócala. Espíritu Santo, tócala. Llénala más, más, más. Llénala más, más, más. Embriágala de tu vino ahora. Embriágala, Señor. Embriágala, Dios, embriágala. Embriágala, embriágala. Hay una unción en esta hora. Hay una unción del Espíritu. La unción del Espíritu, aleluya. La unción del Espíritu. La unción del Espíritu. La unción del Espíritu. Renueva las lenguas. Renueva las lenguas. Renueva las lenguas. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Y sarrabababa samaraya. Y que te rebequen de rebesaya. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, sopla. Llena, llena, llena. Llena en esta hora, Espíritu Santo. Llena, 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 Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Hay un vino nuevo. En esta hora hay un vino